Está a punto de culminar la gestión de la actual mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estamos con el presidente de la corporación, el diputado Iván Flores. Queremos conocer cómo ha sido este año legislativo, cómo se proyecta también la gestión de este Parlamento. Diputado Flores, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Encantado, Gabriela, también en la casa de ustedes, ¿no? Sí, pues, aquí estamos también. Y de todo el que quiera venir. Diputado, ¿imaginó que este año que le tocó presidir la Cámara de Diputados iba a ser un año tan complejo en materia de movimiento social? Nadie en Chile lo pudo imaginar siquiera, aunque habían atisbos, ¿no? Y debo decir, y aquí hago un mea culpa, yo no tengo ningún problema para que el dedo índice no indique hacia el otro, sino que primero indique para el corazón de uno. Por lo tanto, pongo el índice en mi corazón y digo, bueno, lo que uno escucha en las conversaciones cotidianas con adultos mayores, con mujeres jefas de hogar, con jóvenes que entran en una espiral de desencanto y de desesperanza, y que son muy fregados, quedarse sin esperanza. Bueno, esas conversaciones eran frecuentes. La pregunta es, ¿y por qué no lo hice? Entonces al final uno se siente como una gota más en un océano, ¿no? Pero la falta, y aquí es donde me la atribuyo también, es que una gota más otra gota finalmente vamos construyendo un océano. Y eso nos faltó. Esa mística y ahora que estamos en esta semana cumpliendo 30 años del retorno a la democracia, 30 años en que Chile se unió frente a con una ética superior y frente a un tremendo desafío que era consolidar no la democracia ni terminar solamente con la dictadura por terminar con la dictadura y sus abusos, sino que era entre todos soñar un Chile distinto. Ese afán, esa esperanza, esa necesidad de libertad, algo tan básico como la libertad, finalmente fue lo que en definitiva generó esta ética superior en donde los personalismos, los partidismos desde su legítima aspiración particular quedaron subsumidos al interés común de la ciudadanía. Esa mística fue lo que permitió construir un primer pacto social. A 30 años nos damos cuenta que la democracia que construimos es cierto. Hoy día las marchas se hacen porque hay plena libertad. Los medios de comunicación y las propias personas dicen lo que estiman y lo que sienten porque hay plena libertad de expresión. Se sabe lo que está ocurriendo por lo mismo también. El ejercicio de los derechos nadie los cuestiona. Pero algo quedó en el camino de esta democracia, entendiendo el concepto de la democracia, el concepto de gobernar para fortalecer la descentralización como sinónimo de la democracia, porque cuando uno descentraliza no es lo que la gente de las regiones cree que es colocar una institución más o mandar un par de lucas más o menos. Se trata de que la descentralización le dé las herramientas a la ciudadanía para poder concebir sus propias soluciones y participar en ello. Y ahí nos equivocamos. Y a eso precisamente quería apuntar. Usted como representante de la clase política, ¿se siente un poco responsable quizás de lo que ha ocurrido en estos últimos meses? Yo no me quiero arrogar ningún título. Yo no soy representante de la clase política, soy un diputado de una región y que por esas cosas de la vida, y lo voy a decir desde mis principios de fe, Diosito me colocó en un momento complicado que yo no busqué ni que esperaba y de la noche a la mañana tuve que tomar una decisión. Lo tomo, lo dejo. Yo jamás le he sacado, iba a decir un chilenismo del sur, pero dígalo. Nunca he eludido los desafíos y me encanta dar las buenas peleas. Las peleas chicas, las peleas chatas, prefiero salirme de ellas. ¿Esta ha sido una pelea dura? Prefiero eludirlas, porque la verdad, y no es porque uno las subvalore, sino que sencillamente yo creo que hay cosas más importantes que hacer que entrar en las peleas chicas. Pero cuando hay desafíos grandes, como era conducir una institución tan importante como es la mitad de un poder del Estado, era un desafío grande. Nada hacía siquiera suponer con lo que nos íbamos a encontrar todos, en donde el desafío se multiplicó quién sabe por cuánto, porque además de conducir una institución compleja, desde el punto de vista del trabajo que hace y de las aspiraciones de cada uno, pensemos que cada uno de los diputados y diputadas son líderes. Por lo tanto, conducir a 155 liderazgos en una Cámara que es mucho más diversa de lo que había sido históricamente del retorno a la democracia, no era una pega fácil.
¿Usted recuerda algún momento difícil en particular de su gestión que le haya costado de alguna manera poder conducir a estos líderes o bien entregar alguna respuesta a esta ciudadanía que clamaba a gritos una solución a sus demandas? Sí, claro. 365 días difíciles. La próxima semana cumple un año, pero no lo digo quejándome, ni mucho menos. Yo me entretuve muchísimo. ¿Y después del 18 de octubre fue más difícil? Digo lo mismo, a mí me gustan los desafíos. No voy a decir que me gustan las emociones fuertes, ¿no? Porque, bueno, en fin. Pero de verdad, los desafíos son para tomarlos, no son para eludirlos ni arrancar de ellos. Y cuando se asume entendiendo de que esto no puede ser una carrera personal, ni tampoco encontrar soluciones porque a mí me tinca, sino que tenemos que convocar, tenemos que incluir, tenemos que agregar voluntades y capacidades. Mire, y te lo cito como un ejemplo, Gabriel. Hace unos días atrás una persona me decía, pero ¿cómo este parlamentario que habla no sé qué, tontera? Le digo, a ver, para. O sea, podremos opinar distintos, pero aquí tenemos 155 cabezas pensantes. ¿Te gustará lo que piense alguno, cómo actúe, cómo vista alguno u otro? Todos aportan, todos aportan. Unos con su experiencia, otros con su formación, otros con su visión, otros con un gran discurso que nos dejan pensando a todos y otros con la simpleza de decir lo que a nadie se le ocurre decir porque no es lo tradicional. Entonces, cuando tú empiezas a sumar esa capacidad humana de liderazgo que la comunidad de Arica Magallanes ha elegido, tú no puedes despreciar a nadie, ni por los votos que sacó, ni por el currículum que tiene. No, aquí todo vale, todo sirve y todo suma. Entonces, yo debo decir que, y te contesto la pregunta, Gabriela, no han habido días fáciles, pero yo siento que no ha habido ningún día en el que yo me haya arrepentido siquiera de haber tomado la decisión de decirle sí a Diosito cuando me colocó aquí. Me dijo, bueno, si la vida no es fácil, no es fácil para una dueña de casa, no es fácil para un papá que todos los días tiene que tomar decisiones que le afectan a la familia. Bueno, en mi caso era lo mismo, porque había que representar una institución que en la valoración ciudadana estamos bajos, injustamente creo yo, pero también con una mea culpa que no hemos sabido informar todo lo que aquí se hace, ni cómo somos, ni lo que hacemos. Y desde ese punto de vista, diputado, a la hora de informar o dar a conocer lo que realmente se hace en este lugar, ¿cree que la Cámara de Diputados en particular ha estado a la altura de lo que han sido las demandas sociales a la hora de querer entregar una respuesta o tratar de coordinar aquellos esfuerzos? Porque tras el estallido social quizás usted se le veía como una especie de coordinador de los esfuerzos, de organizar lo que estaba ocurriendo, de organizar ciertas respuestas, de organizar la labor legislativa. ¿Usted cree que fue una buena respuesta la que se le dio a la gente? En primer lugar, la gente puede estar tranquila, porque aquí no eludimos nada, no nos escabullimos, no escapamos del problema, lo enfrentamos. Y no, a ver, cuando digo lo enfrentamos, no es ponernos al frente de los problemas, sino que lo que hicimos fue asumirlos. La parte que a nosotros nos compete como responsabilidad y también la parte de la culpa que nosotros tenemos. Yo creo que está muy asumida en la gran mayoría de las parlamentarias y parlamentarios. Y el esfuerzo que se hizo en la Cámara ha sido notable y me enorgullezco de eso. Porque independientemente de que mi posición sea la posición que representa mi partido dentro de un espectro político muy amplio y esta vez mucho más amplio que lo tradicional, yo me enorgullezco de la pega que hace cada uno, aunque no esté de acuerdo en lo que está haciendo el otro, pero es parte de esa diversidad que nos enriquece en el debate y que el resultado ha sido bueno. Mira lo que ha pasado. Nosotros podemos hacer una crítica política al gobierno o podemos no estar en acuerdo con un proyecto que surge de la moción parlamentaria. Y dicho sea de paso, yo creo que más de la mitad de las soluciones que ha habido en todo este estallido social, porque alineamos las agendas, lo mismo el Senado, nos pusimos de acuerdo, y aquí hago un paréntesis, con un gran amigo, que nos conocíamos de salud en el avión, y hoy día yo considero que es un gran amigo, Jaime Quintana, porque al final de cuentas, él en el Senado, yo en la Cámara, con sus mesas, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo. Dijimos, aquí no podemos hacer otra cosa que no sea alinear la agenda política de trámite de la Cámara, independientemente de las urgencias que ponga el gobierno a sus proyectos. Tenemos que juntar todos los proyectos que sirvan
y congelar los que no están sirviendo para el momento político. Y hemos venido trabajando ya más de 3 meses en una agenda absolutamente alineada. Y eso fue lo que ocurrió desde la primera semana después del estallido social, donde se pusieron en tabla los proyectos principales que tenían que ver de alguna manera u otra con las demandas. Por eso le decía que si le parece que la respuesta del Congreso fue bien a la hora de articular estas respuestas y estas posibles soluciones. Al parecer ahí sí hubo un acierto por parte suya, también del presidente del Senado. Bueno, yo vuelvo a repetir, me siento orgulloso del trabajo que todos hemos hecho, y no solamente los parlamentarios, que somos los que estamos en la sala del debate, de los funcionarios. Aquí ha habido trabajos nocturnos, ha habido trabajo en días que no son legislativos, ha habido trabajo en los fines de semana, nadie se quejó. Vinieron a conversar conmigo las 3 asociaciones de funcionarios, más la Federación de Funcionarios del Senado y de la Cámara, a ponerse a disposición. Nadie se quejó. Los parlamentarios tenemos 3 tipos de tareas, y una de esas tareas, que son obligaciones constitucionales, es la de representar al territorio que nos eligió. Y eso nos obliga a estar también con la gente. La gente nos pedía, y los parlamentarios decían, pucha, yo llevo ya 3 semanas que no puedo ir al distrito, y la gente me reclama, ¿y dónde está usted? Si aquí tenemos problemas, aquí nos están apaleando, aquí está pasando tal cosa, y usted no está, ¿dónde está? Y los parlamentarios teníamos que decir, pues si estamos tratando de legislar para hacerle sentido al estallido social, porque el estallido social no se debe contener, el estallido social necesita respuestas, y las respuestas serán las que podamos dar, nosotros desde el punto de vista legislativo, el gobierno haciendo su pega del ejecutivo, los dos juntos, porque finalmente, nosotros lo dije en mi cuenta pública y lo sostengo ahora, el Congreso Nacional no es el final del camino, es el camino compartido desde el principio del problema hasta el fin de la solución. Vamos juntos en esto. Entonces no nos bypasseen. Y por eso mismo, no hagan mesas previas, lo dijimos también. La relación con el Ejecutivo, ¿cómo la calificaría? No ha sido fácil, lo debo decir con honestidad, no ha sido fácil, porque bueno, en un país donde el presidencialismo es exacerbado frente a lo que significa las formas de gobernar que tienen otros países. Y no nos vayamos a países tan lejos como Finlandia o como Noruega, no, vámonos a los países de Latinoamérica. Son países que son menos presidencialistas que nosotros. Claro, tenemos países que son federados, semifederados, en fin, que tienen gobiernos intermedios. Pero vayamos a los países similares al nuestro. Creo que Chile, si no es el más, es uno de los más presidencialistas que hay. Es más, fíjate, y por eso es importante la cuestión constitucional, porque de la Constitución del 25 hasta cuando se interrumpe el ejercicio democrático y el parlamentario, el año 73, y con el cambio constitucional de 1980, entre otras cosas, se le quitó al Parlamento la posibilidad de colocarle las urgencias a los proyectos. Te estoy contando un detalle de muchos, de muchos. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y qué significa la urgencia? Significa todo, pues. Todo, porque cuando uno hace una tabla, y si yo te mostrara una tabla, que la trabajamos el jueves, dice el día martes, ¿cuál es el primer proyecto? Tiene discusión inmediata. El proyecto que sigue tiene urgencia suma. Y el plazo se vence en 2 días. Y este otro tiene urgencia simple, y este otro va en tercer trámite, que está por encima del segundo trámite. O sea, la norma nos ordena la tabla. Entonces, cuando tú dices, pero si tengo un proyecto re bueno, esta sí que podría ser una respuesta buena. Se juntaron 10 parlamentarios, se sacaron, iba a decir, se sacaron la mugre. Se sacaron la mugre. Se sacaron la mugre trabajando, juntaron asesores, hablaron con académicos, trabajaron con dirigentes sociales, y aquí tenemos un proyecto. Muchachos, si yo lo conozco en tabla por encima de los demás, vamos a terminar en el Tribunal Constitucional, vamos a terminar con un reclamo, que nos saltamos la urgencia, porque es la obligación, de acuerdo a la Constitución que nos... Lo hicimos. Lo hicimos. ¿Y cuál fue la salida? El presidente de la Cámara tiene la atribución de convocar a sesiones especiales. Hubo un debate, si la tabla, no sé qué, y lo hicimos, el proyecto 40 horas. El gobierno no lo tomó. Y había una discusión que se comenzó, y la pregunta, ¿y por qué no? Si cuando bajamos de 48 a 45 se iba a caer Chile, no se cayó nada. ¿O acaso la familia, en la condición laboral que hoy día tenemos, de bajos ingresos, de poco tiempo familiar, de la mitad del tiempo en las grandes ciudades que se ocupan en transporte, y finalmente la gente termina entre viajando y trabajando y la familia es abandonada? Entonces dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos un nuevo pacto con el mundo empresarial y generamos una nueva forma de trabajar? Y metimos las 40 horas y la aprobamos. Bueno, el proyecto 40 horas está en el Senado. Bueno, en ese escenario, debo decir que el hecho de tener que
jugar con estos elementos restrictivos que te van colocando una camisa de fuerza no es fácil. Y el trabajo de comisiones, diputados, sí, para que la gente lo entienda, también pasa con eso. Todo el apoyo de todos los parlamentarios, y eso colaboró, eso ayudó. Sí, no, le preguntaba también, dentro de lo que es esta vorágine de la tramitación, de las urgencias, de las discusiones inmediatas, también está entre medio el trabajo de las comisiones, donde se debe hacer un trabajo bien exhaustivo del análisis de cada uno de los proyectos, con la presencia del Ejecutivo también en algunos casos. Qué bueno que lo dices, porque aquí quiero responderte desde otra óptica, que también lo dijimos en la cuenta pública, y que nos tiene preocupado ahora con el coronavirus, porque nos obligó a tomar otra medida. Sí. A las comisiones, que son 26 comisiones permanentes de trabajo, es una institución. Cada comisión es una institución. La Comisión de Agricultura tiene una abogada secretaria que es una persona expertísima en agricultura, pero que además conoce el tema legislativo, lo tiene aquí. Entonces, cuando alguien se sale de la idea matriz del proyecto de ley de diputados, esto tiene que ir por acá. Por lo tanto, tenemos un abogado que es nuestra conciencia legislativa y nos va ordenando. Pero además hay 2 abogados más, hay una secretaria que es experta. O sea, hay toda una institucionalidad. Bueno, cada comisión recibe todas las semanas invitados, dirigentes sociales, dirigentes gremiales, académicos de distintos centros de estudio, autoridades, ministros, subsecretarios, en fin, mucha gente. Mira, el año pasado visitaron las comisiones, no para venir a pasear, a trabajar en las comisiones, a dar testimonio, a entregar información, 9.786 personas, tengo la cifra aquí, 9.786 personas trabajando con las comisiones. Y vinieron al Congreso Nacional a ver cómo funciona casi 70.000 personas, la mayoría adultos mayores y estudiantes, en buena hora, porque es una buena educación cívica. Lo que hacemos aquí en el Parlamento es demostrarle todo lo que hacemos, dónde lo hacemos, y que vean los rostros conocidos, que vean a Melero, que vean a Florcita Alarcón, que vean, en fin, a todos los parlamentarios que ellos ven en la tele, que los vean trabajando, y los vean en la comisión, los vean en su oficina escribiendo, en fin, les cambia la visión. Les cambia la visión. Se conoce la forma de trabajo también. Obvio, y se conoce la institucionalidad, en fin. Hacemos un esfuerzo en eso. Entonces, bueno, ese esfuerzo que hemos hecho, en donde no hemos eludido nada con el comportamiento social, y hemos además asumido nuestras propias responsabilidades, y lo hemos dicho, con mucha humildad y con mucha vergüenza en algunos casos, y no porque tengamos las manos sucias ni hagamos tonterías, es la vergüenza de no haber percibido lo que estaba pasando, que yo creo que la mayoría de nosotros escuchábamos los discursos, sino que ¿por qué no lo hicimos institucionalmente antes y no hubiésemos evitado esto? Pero sí hay historia. Hoy día tenemos el desafío, tenemos la responsabilidad de ayudar a buscar soluciones. Diputado, y en cuanto a lo que nos comentaba del trabajo de comisión, estas más de 9.000 personas que vienen a exponer legítimamente cuáles son sus posturas frente a distintos proyectos, ¿de qué manera cree usted, con la experiencia que tiene, de que esto se podría agilizar? En alguna entrevista anterior hablábamos de lo importante que era modernizar la labor legislativa. ¿Usted cree que eso puede ser un tema pendiente todavía? Hay cuestiones que no son sustituibles. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Chile respecto de la robotización y de la automatización del trabajo. O sea, aquí hay señoras y señores camarógrafos, sonidistas, iluminadores en esta entrevista. El día de mañana va a haber un robot, ninguno de ellos queda con pega. Van a haber máquinas. Alguien aprieta un botón, el señor de lente, que es el jefe de todo, a ver, ¡pip!, apagó el botón, la cámara se movió para allá, hay un señor que está controlando, mirando las pantallas, uno le pone más luz, menos luz, mueve el abanico para acá, le mueve el micrófono. La pregunta es, ¿eso es lo que queremos? ¿O queremos que la gente tenga un lugar digno en donde generar el sustento para su familia, decir, vamos a progresar? Es lo que está pasando. A mí me pasó un día, te voy a decir una tontería, pero estas tonterías, cuando uno las va sumando, el mundo está cambiando y nosotros no estamos preparados para ello. Cuando estacioné mi auto y esperé que llegara el bombero a echarme benzina y no llegaba, y el cabro está comiendo un sándwich, pensé yo. Yo leso, no me di cuenta, y de repente, esta máquina es distinta. Habían cambiado el bombero por una máquina donde había que entrar una tarjeta. Entonces, después le pregunté al dueño de la vecinera, ¿y cuándo cambiaste esto? No, me dijo, hace rato que no venía, me dijo, pero lo cambié hace como 15 días, 20 días. ¿Y cuánta gente trabajaba contigo? 32. 3 turnos a la semana más el fin de semana, hacía 4 equipos de trabajo. ¿Y qué están haciendo esa gente? No tengo idea, me dijo, yo cumplí la ley, lo finiquité, no sé. ¿Qué podrá hacer un bombero que ha vivido, estoy hablando de un bombero viejo, que ha vivido toda su vida echándole benzina a un auto? ¿A qué lo pones a hacer? Cuando el retail,
cuando Home Center, cuando Elisi, cuando Falabella y cuando todos los demás que empezaron a despedir gente para que la gente autogestione su compra y va con la cuestión y con el código de barra y pasa por la maquinita, y esa persona que estaba en la caja, ¿qué está haciendo hoy día? Bueno, todo esto que nos está pasando con la automatización y la robotización, o sea, el reemplazo de personas por máquinas es brutal. Y nosotros no nos estamos preparando porque seguimos con los mismos programas de enseñanza a nuestros niños, a nuestros jóvenes, incluso a los profesionales universitarios. No lo estamos preparando para competir con ese reemplazo de máquinas por personas. Y la pregunta, ¿y de qué van a vivir? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la posibilidad de que ese joven cumpla la esperanza de tener una vida como la que ve en la tele? Y esa es la rabia que tiene, porque la tele le muestra una cosa y lo que puede hacer es otra, aunque tenga un título profesional. Entonces, la pregunta es, y no voy a hacer la pregunta, te voy a contestar la pregunta. Nosotros no estamos disponibles para reemplazar la opinión de las personas por lo que nosotros estimemos, por lo que podemos leer por internet, pero si hoy día hay muchas cosas escritas, uno se mete a San Google y pide y averigua, pero eso es irreemplazable respecto a lo que sienten las personas de este país. Entonces, cuando queremos resolver un problema en la agricultura, yo no me meto al Google a ver cómo lo hicieron en Egipto, cómo lo hicieron en Suecia, cómo lo hicieron en Brasil. Escucho al agricultor que tiene el problema. Para eso hay una biblioteca, la Biblioteca del Congreso Nacional es, si no la más, una de las 2 o 3 más importantes de Chile. Tiene un staff de gente externa a la cual nosotros consultamos, son todos grandes especialistas. Podemos hacerlo y de hecho tenemos esa información, pero nada sustituye el trabajo con la comunidad, porque aquí está el problema del estallido. El gran desafío del estallido no es contener la marcha, el gran desafío del estallido es encontrar una salida, y la salida no va a ocurrir si no tenemos un gran acuerdo social como el que tuvimos en el 90, pero tenemos que tenerlo ahora, en el 2020. Y eso es con la participación de la gente, no reemplazando su opinión, es haciéndolos participar, escuchándolos, aunque a veces no te guste lo que te dicen. Diputado, es parte del cuento. Estamos a puertas de un plebiscito para cambiar la Constitución. ¿Y sabes por qué? Fue parte de un acuerdo, de un gran acuerdo político y social por la paz y la nueva Constitución. ¿Por qué? Por el estallido social. Por una decisión política del Congreso Nacional. Fue lo que partí contándote al principio. Fue una decisión del presidente Quintana y mía de convocar a los 2 presidentes de las comisiones de constitución y dijimos, partimos. El gobierno no nos escuchó, partió el proceso constituyente. Y vamos a tener un plebiscito gracias a un pacto político, que es un acuerdo político. ¿Y cuál es el sentido de este acuerdo político? Asegurar que en la próxima constitución haya una gobernabilidad democrática a toda prueba, con participación de la ciudadanía, que estén garantizados los derechos y los deberes de los ciudadanos, no solamente los puros derechos, también los deberes. Necesitamos fortalecer la institucionalidad y por sobre todas las cosas que la gente se sienta que tiene una carta de navegación, que tiene una casa común que ha sido construida entre todos y no entre 4 paredes. Eso fue una decisión política de este Congreso Nacional y que hoy día compartimos. Falta la otra pata, y la otra pata es lo que te acabo de decir. La salida que tiene, porque si no, no vamos a tener salida, es construyendo un pacto económico social entre todos. Y para eso también hay que subir a la ciudadanía. Para cerrar, diputado, sabemos que el gran desafío que se viene de ahora en adelante para el país es la realización del plebiscito y la construcción de la nueva Constitución. ¿Qué le parecen las voces opuestas a esa medida, que dicen que la Constitución no es la solución a todos los problemas y que tampoco están las condiciones en cuanto a los hechos de violencia y paz social para realizar un plebiscito? Tienen parte de razón. La Constitución no va a ser la solución de los problemas cotidianos del ciudadano. No le resuelve el problema la falta de un oftalmólogo, de un neurólogo, de un traumatólogo, que son los grandes déficits de los hospitales y de los CEFAM de Arica Magallanes. ¿Qué decir de la salud mental? Que esa no la toca nadie, porque es como el alcantarillado. Como está bajo tierra y casi nadie la ve, o algunos lo esconden, nadie se preocupa. Tenemos un problemazo con la salud mental. Vamos a la última sesión especial que he instruido, dada la atribución que tiene el presidente de convocar sesiones especiales, para tratar la salud mental y el consumo de drogas en Chile. Es brutal. Si tú no tienes un lugar en donde recibir y en donde intentar detoxicar a una persona que ha iniciado el consumo de drogas, la pregunta es, ¿se acumulan pues? ¿Qué vas a hacer? Si todos los días hay jóvenes que están siendo capturados por el narcotráfico y metiéndolos en el mundo del consumo. Chile ya no es un país de tráfico, de tránsito, es un país de destino de la droga. Y hoy día, con la doble preocupación de que ya no son las drogas tradicionales, estamos siendo invadidos por drogas sintéticas que no las detectan ni los perros en los controles.
Entonces la pregunta es, si no tenemos una forma de cómo tratar y ayudar a estas personas que están cayendo en estas garras, la pregunta es, ¿dónde se acumulan? Se acumulan en los barrios y en los barrios más pobres. Entonces, mira, esto te lo digo como ejemplo de lo que tenemos que hacer con una visión un poco más global de lo que podemos hacer. Entonces, bueno, a ver, yo siento de que, y ahora voy a tu primera pregunta, le doy gracias a Dios porque no me dejó dormir durante un año. Porque la preocupación era de 24 horas y el teléfono colocado en la almohada, porque me llamaban a cualquier hora, porque nos levantábamos apagando incendios y terminábamos apagando incendios, pero yo feliz, porque sentíamos que en un desencuentro tan profundo como el que ha ocurrido en los chilenos, si no estábamos disponibles, aunque sea para quemarnos vivos en la hoguera, si tenemos que ser parte también de ese sacrificio, y si a mí me tocaba quemarme en la hoguera porque no pude, bueno, bien merecido está, y esa era mi pega, terminar quemado en la hoguera. No fue así, gracias a Dios, pero eso es lo que me tocó hacer. Y si yo tuviera que seguir, no va a ser el caso, ya tomamos la decisión política que no sea, pero si yo tuviera que seguir sería lo mismo, porque si aquí nos restamos y eludimos los problemas, no resolvemos jamás los problemas de Chile. A los problemas de Chile hay que ponerle cabeza, hay que ponerle corazón, pero también al pecho. Y no vas a recibir puros besos ni aplausos, vas a recibir puñaladas, vas a recibir latigazos, vas a recibir palos. Y uno tiene que estar disponible para eso. Yo siento que terminamos este ejercicio, en primer lugar, con una muy buena relación al interior de la institución. Yo puedo mirar a los ojos a los funcionarios, a mis colegas parlamentarios, voy a recibir una crítica y maravillosamente bien. Las críticas yo creo que es lo mejor que nos puede pasar cuando son dichas con honestidad, porque nos van a ayudar a corregir lo que hacemos mal. Gracias a Dios yo recibo más abrazos que críticas, pero también las he recibido. Entonces uno tiene que aprender, si uno tiene que entender que uno tiene que aprender y tiene que saber recibir. Yo, si tuviera de nuevo que tomar la decisión, pero 1000 veces la tomaría, no por volver a tener un estallido que nadie quiere, pero que en buena hora ha ocurrido porque ya la normalidad, hay alguien que dice tenemos que volver a la normalidad. No, Gabriela, no nos equivoquemos. Lo que era normal para 4 años atrás no va a volver a ser nunca más en Chile. Tenemos que intentar alcanzar una nueva normalidad, una normalidad que no sea el país de los abusos, que no salgas a la calle y te caga la SAPRE, te caga, discúlpame, pero voy a hablar como persona común y corriente, en que te sientas que tal vez en la cuenta la luz, que nadie entiende, al final alguien te metió una letra chica y no sabís lo que significan un montón de siglas, pero te están cobrando 200 pesos. Que el ISAPRE te cambió el programa porque se equivocaron hace 10 años en el Tribunal Constitucional diciendo que estamos enredados 10 años y no hemos podido, lo acabo de conversar con la presidenta del Tribunal Constitucional, ya estamos trabajando un proyecto de ley, en 10 años no pudimos resolver una cuestión que ha hecho que cientos de miles de chilenas y chilenos reclamen por las arbitrariedades de la ISAPRE y no fuimos capaces. Entonces, en este país donde tú sientes que pones un pie en la vereda y alguien te friega, bueno, la respuesta está en nosotros, pues. Entonces, bueno, yo creo que este estallido nos ha dado la oportunidad de efectivamente no conformarnos con lo que estamos haciendo y desafiarnos nosotros mismos. El Congreso Nacional jamás va a ser el Congreso que era antes del estallido. Hoy día todos estamos mucho más conscientes que la paja molía para al lado. Concentrémonos en lo sustantivo y empecemos a generar respuestas de todas las capacidades que existen en el Parlamento para responder y tener un país mejor. ¿Y el país mejor cuál es el que queremos? ¿Queremos parecernos a Las Vegas? No, a mí no me interesa parecerme a Las Vegas, no me gustan los casinos. Oye, habrán otros que dirán, mira, queremos naturaleza pura, sí, pero tenemos que defender el agua. Para tener naturaleza tenemos que tener agua. Y este es uno de los pocos países que el agua es privada y algunos abusan de ella. ¿Por qué en el río Valdivia, que tiene 500 metros por segundo, en un promedio, resulta que alguien quiere hacer algo y dice, no, un momento, el 99% de los derechos lo tiene Endesa? ¿Y quién es Endesa? Una institución que había hace 50 años, pero ¿qué tiene que hacer ahora?
Bueno, esas son las cosas que tenemos que resolver, esos son los desafíos que nos ha planteado el estallido, esa es la conciencia que Chile nos ha colocado sobre los hombros y sobre las que tenemos que trabajar. Yo 1000 veces volvería a tomar la misma decisión que tomé, independientemente que hayan sido 365 días casi sin dormir. Yo feliz. Y lo seguimos haciendo trabajar hasta ahora, diputado. Le agradecemos enormemente por su tiempo, por conversar con nosotros y por contarnos también parte de lo que ha sido este año legislativo desde el estallido social, con sus bemoles, con sus pros y sus contras. Así que gracias por su tiempo. Uy, tendríamos tanto que contarte, Gabriela, tanto que decir, tanto que surge a la interpretación de los hechos, que, bueno, lo dejamos para otro día. Sí, pues ya tendremos la posibilidad de conversar de nuevo. Diputado, muchas gracias por su gestión y por conversar con nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, conversando para el canal de la Cámara. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.